y vamos a lo que hemos venido, a la palabra. Así que nos ponemos de pie en esta noche. Quiero que abramos la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Si ustedes lo tienen, me dicen un fuerte amén. Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos todos, amados? Dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué dice? Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Padre, esta noche abrimos esta palabra ansiosos que tú nos hables a nuestro corazón, que esta palabra pueda cumplir su propósito, que pueda dar fruto al 100 por 1, Señor, y que cumpla todo para lo cual tú la has mandado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, nos encontramos meditando el libro del profeta Isaías. Un libro, no sé quiénes han leído todo el libro del profeta Isaías. Cualquier lector que lea de corrido el libro de Isaías notará los cambios que hay de estilo, notará la forma en que está estructurado el libro, y su división va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Si usted lo lee de corrido, mantiene un mismo estilo, mantiene, digamos, un estilo mesurado y una lectura bastante, digamos, entendible. Cuando llega al capítulo 40, hay un cambio radical. Ya no se mencionan los reyes que en el capítulo 1, versículo 1 hemos leído. Se habla de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, dice el 1:1. A partir del capítulo 40 ya se menciona a Ciro. ¿Y por qué es importante esto, pastor? Porque no puede haber existido un profeta que haya vivido más de 2 siglos. No puede, por un lado, estar hablando de Jotam, de Acaz y de Ezequías, y en otra parte del libro estar hablando
de el rey Ciro, que ha transcurrido un siglo y medio. Y luego del capítulo 56 al 66 es otro estilo. Y es importante todo esto porque de esa forma se comprende mejor la escritura. Entonces digo, para que cuando usted lea Isaías, sepa que tiene esa clasificación. Aquí menciona en el versículo 1 que hemos leído 4 reyes. Isaías era un jovencito de aproximadamente 20 años cuando fue llamado al ministerio. Porque lastimosamente no tenemos tampoco en la primera parte de este profeta, no tenemos un orden cronológico. Porque si usted puede ver en el capítulo 6, ¿cómo dice el título ahí en la Biblia, en el capítulo 6 de Isaías? Visión, ¿y qué dice? Llamamiento de Isaías. ¿No le parece que eso debería haber sido el capítulo 1? Es decir, de manera ordenada, cuando habla de llamamiento del profeta, debería de haberlo puesto en el capítulo 1. Pero sin embargo, no tenemos un orden cronológico de toda la palabra que Dios le dio al profeta para que fuese hablándole al pueblo. Así que, pues, digamos, solamente aquellos que estudiamos la escritura tenemos esa tarea de poder ordenar de manera cronológica. El lector de la Biblia normal, pues, va ahí amarrando temas, amarrando situaciones de cómo Dios le habla a su pueblo. Y bien, pues ahí está Isaías, que ejerce su ministerio en un pueblo aparentemente próspero, pero que debido a su obstinación, y aquí ya entro en la palabra hecha práctica para nosotros, debido a su obstinación, debido a su terquedad, debido a su necedad, tiene que vivir circunstancias dolorosas, circunstancias catastróficas, circunstancias como las que a veces nos toca vivir a usted y a mí. No porque Dios sea un Dios malo, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque a veces la terquedad de nuestras propias decisiones, la terquedad de nuestro propio estilo de vida nos hace una y otra vez olvidarnos de ese Dios. Hay aquí en el pasaje un tema dominante y dice ahí el versículo número 2. Quiero que vean antes de comenzar a interpretar cada uno de los pasajes, pero quiero primero destacar el tema principal. Versículo 3. Dice la escritura: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, dice la escritura, ¿me ayudan a leer por favor? ¿Qué dice acerca de Israel? No entiende. Mi pueblo, ¿qué cosa? No tiene conocimiento. La traducción literal desde el hebreo dice de la siguiente manera: conoce el buey a su amo y el asno el pesebre del dueño. Y dice la traducción del hebreo: Israel no conoce, mi pueblo no recapacita. Ese es el tema dominante, porque la profecía que Dios le da a este hombre es para que el pueblo entienda, para que el pueblo recapacite, vuelva en sí. Este pasaje está relacionado con aquella parábola del Padre de misericordia, que a veces es mal llamada la parábola del hijo pródigo. De pródigo no tiene nada él. El verdadero ejemplo que en esa parábola tenemos de Lucas es el Padre de la misericordia.
El padre que no importa los desórdenes de vida, las decisiones que cometamos, siempre es un padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos a que nosotros volvamos al redil. Pero ¿cuándo vuelve este hombre? ¿Cuándo recapacita? Esa es la palabra aquí a destacar. Dice la escritura en Lucas, en esa parábola, de que el hombre se fue, malgastó todo lo que tenía y le había pedido la herencia a su padre, se fue con sus amigos, se fue a deleitarse, se fue a hacer pedazos toda su herencia. Y un día se acordó. ¿Cuándo vino a recapacitar él? Cuando ya no tenía amigos, cuando ya no tenía dinero, cuando ya no tenía nadie que estuviese a la par de él. Y el texto de Lucas es tan revelador porque dice, volviendo en sí, recapacitando, volviendo a pensar como Dios quiere que yo piense. Y esta noche, eso es el mensaje que Dios le da al profeta Isaías para su pueblo. Ese es el mensaje que Dios esta noche nos manda a todos nosotros. Yo quiero que mi pueblo recapacite. Yo quiero que mi pueblo entre en razón. Porque, amados hermanos, lastimosamente, como pueblo de Dios, muchas veces nosotros somos tercos. Hacemos cosas que no nos convienen. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y Dios, ¿qué espera de nosotros? Que recapacitemos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que volvamos en sí. Que al igual que ese hijo de la parábola del Padre de la Misericordia, podamos decir en nuestros interiores, voy a regresar a casa de mi padre. Voy a volver allá donde tenía todo. Voy a volver a estar al cuidado de mi padre. Pero lastimosamente este pueblo no entendió. Y mire cómo dice el versículo. Fíjese usted, versículo número 4 de nuestras Biblias, 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y aquí viene el problema de no recapacitar. ¿Qué han hecho ellos, hermanos? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué dice la última frase? Se volvieron atrás. Y el Nuevo Testamento añade un texto maravilloso cuando dice, porque el que se vuelve atrás es como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca a revolcarse de nuevo en el fango, en el cieno, dice la palabra original, que sería a revolcarse en el excremento. Y hay otro pasaje más terrible en los evangelios que dice que el postrer estado de los que se vuelven atrás viene a ser peor que el primero. Entonces, si usted es de esas personas que, pues mire, el problema de esto es que usted no se da cuenta cuando deja a Dios y cuando se está volviendo atrás. El problema es que usted y yo no tenemos un aparato para medir la distancia que hay entre Dios y nosotros. Porque ciertamente estamos cerca de la iglesia, cerca del ministerio donde sirvo, pero no necesariamente estoy cerca de Dios. Estar cerca de una iglesia no equivale a estar cerca de Dios. Es decir, pues yo no me doy cuenta, este pueblo era el pueblo de él, el pueblo israelita, pero sus propias decisiones lo fueron haciendo que se alejase cada vez más, que se alejase cada vez más, que se alejase cada vez más, hasta que Dios tiene que mandar a su profeta a advertirles
y a decirles que son unos necios, a decirles que son gente que no recapacita, a decirles que lo han abandonado, a decirles que se han vuelto atrás. Dejemos al pueblo del siglo octavo en paz. Pensemos en nuestras vidas. ¿Qué tan alejado yo estoy hoy por hoy de Dios? ¿Qué tan distante está mi vida de ese Dios que un día estuvo cercano a mí? ¿Qué tan lejos estoy hoy yo de Dios? No hace falta que usted lo exprese con palabras. Usted mismo, usted misma puede saber esta noche qué tan cerca usted está de Dios. Y cómo Dios a lo largo de todo este tiempo atrás ha hecho hasta lo imposible para que usted recapacite y vuelva. Ha hecho, primero lo ha tratado como un hijo, después lo ha disciplinado, pero sin embargo, algunos de nosotros no entendemos. Y esta es la tragedia que presenta el profeta Isaías. En este se llama el primer oráculo del libro. La tragedia es que Dios ha estado insistiendo, pero el pueblo no recapacita. Por lo tanto, ahora viene un juicio. Y vean ustedes cómo comienza el versículo 2, que es directamente donde comienza el oráculo primero del profeta Isaías. Primero Dios pone a dos testigos. ¿A quiénes pone de testigos el Señor? Versículo 2. ¿Qué elementos aparecen ahí, hermanos? Los cielos y la tierra. Dios pondrá como testigos. Es una querella judicial. Es un elemento en donde Dios llama a cuenta a cada uno de nosotros. Y llama como testigos principales al cielo y la tierra, como para poder decirnos esta noche que no hay nada que hagamos entre el cielo y la tierra que Dios no lo sepa. ¿Alguien dice amén, hermanos? Sí, porque te podés esconder de los hermanitos, te podés esconder de los compañeros de trabajo, te podés esconder de los de la colonia, pero quiero que tú sepas que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros noche y día. Y te tengo noticias: Él no descansa ni duerme. Por lo tanto, Él sabe en los pasos que andamos y las cosas que hacemos. ¿Alguien dice amén? Por eso llama como testigos al cielo y la tierra. Hay un salmo, quiero que lo vean, el Salmo 50, no me pierda Isaías. Salmo 50. Si lo tiene, me dice amén. ¿Qué dice el Salmo 50, versículo 4? Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Para qué, amados? ¿Para juzgar a quién? Ahí tiene. Dios no necesita las capturas de pantalla. Dios no necesita los chambres de pasillo. El cielo y la tierra atestiguan contra nosotros en por qué razón nos hemos alejado de Dios. Y Dios espera algo. Miren ustedes cómo dice el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice después de los dos puntos? Yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Primero, en el oráculo, Él manda a llamar como testigos al cielo y la tierra. Y luego Él apela a una relación familiar. Y la relación familiar es: yo los he tratado como hijos. Yo los he hecho crecer. Yo los he mantenido. Yo me he desvelado. Me he sacrificado
Y al final, ¿para qué dice el versículo número 2? Para que ellos se rebelaren contra mí. Miren qué doloroso es cuando padres y madres le han apostado todo a sus hijos. Qué doloroso es cuando una madre se ha sacrificado con mucho esmero, con mucho entusiasmo para poder darle la comida a sus hijos, para poder darle el estudio, para poder darle los elementos necesarios para que salgan adelante. Con gran sacrificio, muchas veces las madres no comen, no duermen, se sacrifican en gran manera. ¿Para qué? Para que esos hijos vayan creciendo y tengan todo, a veces lo que ellas no tuvieron. Para que tengan todo a su alcance. Y al final, ¿para qué? Para que la niña de 15 años le diga: eres la peor madre, te odio, me voy de la casa. ¿Para qué? Para que el jovencito de 17, 18 años lo primero que opte es: yo ya no quiero estudiar, yo no traigo para el estudio, a mí no me interesa nada de eso. ¿Y dónde quedó todo el sacrificio? ¿Dónde quedó todo el esfuerzo? ¿Dónde quedaron todos los desvelos? ¿Dónde quedó todo el afán que había para criar esos hijos y verlos crecer? Eso es lo que piensa Dios de nosotros. Los cuidados, la ternura que Él nos ha dado. Oseas capítulo 11. Isaías es un contemporáneo del profeta Oseas, también del profeta Amós. Por lo tanto, hay temas que son muy, están muy en sintonía de la temática que aborda el profeta Isaías. Oseas capítulo 11, si lo tienen me dicen amén. Mire cómo Dios dice de su pueblo: cuando Israel era muchacho, el hebreo dice cuando Israel era un niño. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora quiero que lean el 2 conmigo, amados hermanos. ¿Qué dice el Señor para todos nosotros, pueblo? Cuanto más yo los llamaba, ¿qué cosa? Tanto más se alejaban de mí. Esta es la tragedia. Esta es la tragedia que presenta el profeta Isaías. Esta es la tragedia que presenta el profeta Oseas. El cariño paternal de Dios para con su pueblo, que habiéndonos amado siendo niños, pero cuando Él más nos llama, ¿qué hacemos nosotros? Más nos alejamos. Acaba de pasar la Semana Santa y algunos, en lugar de tener un tiempo de reflexión, un tiempo de conciencia cristiana, que para eso es la Semana Santa. No es que, viene Semana Santa, la playa, la costa. No, señor. La Semana Santa es para honrar el sacrificio que Dios hizo al mandar a su único hijo por usted y por mí. Para eso es la Semana Santa. No es para hacer torrejas, no es para hacer jocotes en miel, ni pescados envueltos en huevo. La Semana Santa es para dar honor a quien honor merece. La Semana Santa es para celebrar la resurrección de Cristo entre los muertos. Y cuando Dios más nos llama, nosotros más nos alejamos. Cuando Dios quiere tenernos más cerca, nosotros más nos descarriamos. Esta es la tragedia. Por eso, cuando llama de testigos al cielo y la tierra, Dios dice: yo lo único que les he dado a mis hijos es amor. Lo único que he hecho es cuidarlos. Los llamé de Egipto, los anduve por el desierto.
¿Y qué han hecho ellos? Se han desviado, andan en sus propios negocios, andan en sus propias, digamos, proyecciones humanas. Y eso es un buen momento para meditar, amados. Porque Dios como Padre lo que está haciendo aquí es demandando a su pueblo que se concientice. Si Él siendo tan bueno, porque saben una cosa, iglesia, Dios es un Dios bueno aunque nosotros no lo merezcamos. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de misericordia aunque nosotros no la merezcamos. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él vive y sigue permaneciendo fiel a cada uno de nosotros. Por eso dice, medita, yo como hijo a ti te he criado, dice el Señor esta noche. Yo te llamé desde pequeño, yo he hecho de ti una persona que tengas lo que antes no tenías, que hagas lo que antes no hacías, que comas lo que antes no comías, que vivas donde antes no podías. Y dice el Señor, ¿y para qué? ¿Para que te rebeles contra mí? ¿Y para qué? ¿Para que salgas corriendo detrás de tus propios proyectos? ¿Y para qué? ¿Para que me cambies tan fácilmente por alguna situación de ocio? ¿Para que le des prioridad a personas o a cosas antes que a mí, dice el Señor? Esta es la tragedia. Y luego viene una cosa que no es menos grave. Y de aquí nace en las historias de la tradición israelita aquella famosa metáfora del burrito, del asno. Mire cómo dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Aquellos que tienen mascotas saben que su mascota conoce las manos que le da de comer. Sabe que su mascota conoce quién le da agua, quién le da comida, quién le da galleta, quién le da carne, quién le da pan. Y dice el Señor, a veces los animales nos dan un ejemplo de fidelidad. A veces los animales nos dan un ejemplo de mayor lealtad que nosotros los seres humanos. Nos dan una lección sapiencial. Son aquellos animales que han sido domesticados, han entrado a la esfera humana de relacionarse con los seres humanos. Y dice el Señor, esta comparación un poco grotesca, el buey y el asno conocen a su dueño. Y como conocen a su dueño, el buey y el asno siempre lo buscan. Siempre estos animalitos están cerca de su dueño. ¿Por qué? Porque su dueño les da comida, les da agua, los venda, los cura, los cuida, los soba. Y dice el Señor, mire cómo termina el versículo número 3. Israel no entiende. Y mi pueblo, ya les dije la traducción literal del hebreo, mi pueblo no recapacita, no tiene conocimiento. ¿Cuánto más? ¿Cuán dolorosas serán aquellas lecciones que Dios pretende que nosotros volvamos? Y nosotros, en lugar de tener un acercamiento a Dios, lo que hay es un alejamiento cada vez más de Dios. Lo que sigue en el versículo 4, ahí hay 4 adjetivos que están aplicados de acuerdo a la cercanía. Primero dice gente, versículo 4. Luego dice pueblo. Luego dice generación. Y de último se refiere a los hijos. Para que usted vea la gravedad, porque el problema de alejarnos de Dios es que cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida va directamente al abismo. Nuestra vida va totalmente a la ruina, a la fosa. Porque solamente cerca de Dios es que usted y yo podemos ser personas de bien. Alejados de Dios, dirá Juan, nada podemos hacer.
Y vea cómo va progresivamente. O gente pecadora, primero el adjetivo pecadora. Luego no solamente basta un solo pecado. Luego dice, versículo 4, pueblo, ¿qué cosa, iglesia? Cargado de maldad. Tercer adjetivo, generación de ¿qué? Malignos. Y de último habla de que son hijos como. Lastimosamente en el castellano no se logra dilucidar la gravedad, pero este pueblo, al alejarse de Dios, ha ido en un decrecimiento tal que cada día su comportamiento viene en detrimento. Y es así la vida de nosotros. Primero, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, creemos que es algo insignificante. No, que yo simplemente no estoy yendo a la iglesia, que yo simplemente estoy tomándome un tiempo. Pero ese alejamiento de Dios comienza el deterioro. ¿Y con qué comienzas? Con cosas pequeñas, que una mentirita, que un robo pequeño, que una defraudación, que un pecado chiquitito, pero un pecado te lleva a otro pecado. Y otro pecado te lleva a otro pecado más grave. Y otro pecado te lleva a otro pecado más grave. Y esto es lo que Dios quiere evitar. Esto es lo que Dios quiere evitar. Y si no, recuérdense de David. ¿Cómo comenzó? Solo vio a la muchacha bañándose ahí en el pasaje. ¿Y después qué? Cometió otro pecado. ¿Y después qué? Otro pecado más grave. ¿Y después qué? Se volvió asesino. ¿Y después qué? ¿Me explico? Eso es lo que pasa. ¿Usted cree que eso de estar alejado de Dios es simplemente así por así? No, amados hermanos, si lo que nos cubre, el seguro para no seguir deteriorando nuestra vida, se llama Cristo Jesús, porque por Él somos santificados. Gracias a Él es que Dios no permite que veamos la ruina o la destrucción total. Pero el problema es que nos hemos alejado. Y sigue diciendo el pasaje: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué dice aquí el pasaje? Se volvieron atrás. A veces ve unos hermanitos en las redes sociales, que antes han sido servidores y aparecen en una mesa llena de cerveza. Antes ganaba almas para Cristo y gana almas para el diablo. Antes aquí danzaba el Dios de Israel. Hoy ahí anda danzando o bailando otras canciones que no agradan a Dios ni glorifican su nombre. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Y qué dice el Señor? Se han vuelto atrás. Se han vuelto atrás. Y quiero decirle algo, hermano. Dice el pasaje del Nuevo Testamento. Jesús dice: lo que mi Padre me dio, nadie lo arrebatará de mi mano. Usted se le ha salido, está bueno, sálgase. Pero tarde o temprano, no es que va a regresar, Dios va a hacer que volvamos. Ya sea por las buenas, o sea por las malas. ¿Cuántas personas tenemos un historial de que quisimos rebelarnos contra Dios? Quisimos alejarnos de Dios. Y aquí viene lo más catastrófico, el tiempo casi se ha ido. Pero no quiero terminar sin antes leer estos versículos. Y quiero que lea conmigo poniendo atención el versículo 5 en adelante. ¿Cómo le dice Dios a su pueblo? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y mire cómo dice esta frase: toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 7.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. La descripción de estos versículos es, y no nos damos cuenta cómo estamos. No nos damos cuenta cómo estamos de enfermos. Y la enfermedad que aquí se refiere cuando habla que toda cabeza está enferma, no solamente hace referencia a la parte física, a una enfermedad del cuerpo. A veces hay enfermedades también de la mente. No nos damos cuenta cómo vivimos ansiosos, cómo vivimos deprimidos, cómo vivimos llenos de desesperación, hipocondríacos. No nos damos cuenta que no tenemos siquiera lo necesario para poder sobrevivir. No nos damos cuenta que estamos sin trabajo. Y el Señor te pregunta esta noche, ¿querréis ser castigados todavía? ¿No entendés que tu respuesta no la tiene tu familia? Tu respuesta no la tiene el presidente. Tu respuesta no lo tienen los hermanos de la iglesia. Tu respuesta se encuentra en que vuelvas a acercarte a Dios para que Él vuelva a ser amigo tuyo y te pueda restituir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y con esto termino. Que este mismo profeta Isaías tiene un verso que dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está, porque hoy tienes la oportunidad, porque hoy tienes la advertencia, porque hoy a través de las palabras de este inútil siervo Dios te ha dicho: vuelve, regresa de esa vida que estás llevando, que no te aprovecha en nada, que lo único que te causa es dolor, lágrimas, tristeza. Lo único que te causa es tu propia destrucción. Y Dios te dice esta noche: pueblo, regresa a mí. Yo ya no quiero seguir castigándote. Ya no quiero dejarte como dejé a Jerusalén destruida, las ciudades puestas a fuego, que otros extranjeros se lleven todo lo tuyo. 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Siempre hay una alternativa de arrepentimiento, pero depende de nosotros. Depende del pueblo de Dios que diga esta noche: no, hoy sí voy a volver a las cosas de Dios. Hoy sí voy a volver en serio, porque te tengo noticias. Cuando tú te inmiscuyes en una comunidad cristiana, en una comunidad de fe como una iglesia, cuando tú formas parte de un ministerio, no, el trato no lo has hecho con el pastor, ni con la organización a la cual pertenece la iglesia. El trato tú lo hiciste con tu Padre Celestial, con tu Padre Eterno. Es decir, que no debe de haber ninguna interferencia entre Dios como Padre y tú como hijo, porque eso es lo que tú llegaste a una alianza con Él. No, pero es que me alejé porque los hermanos son malos. Sí, pero el trato no son como con los hermanos. El trato es con Dios, que esta noche te dice: pueblo, vuelve. Ya no sigas maltratándote, ya no sigas destruyéndote. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia para nosotros. Es que voy a regresar a la iglesia y Dios me va a pegar una gran tunda. No, Dios va a actuar como el Padre de la misericordia de Lucas. Cuando te vea a lo lejos, probablemente los hermanos sí te digamos: ya venís de nuevo vos. Probablemente los hermanos te motivemos a que te vayas de nuevo. Chica, y otra vez, vos lo vienes después de la Semana Santa, ¿ves? Pero ellos somos nosotros. Tu Padre de misericordia, Él te está esperando con los brazos abiertos
y esta noche está esperando que tú digas: voy a volver a servir, voy a volver a la iglesia, para que Dios como Padre diga: este hijo andaba perdido, se había ido, pero hoy ha vuelto. Debemos hacer fiesta acá en el reino de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este profeta Isaías, a quien tú llamaste para poder hacer que el pueblo reflexionase. Que nosotros también lo podamos hacer, Señor. Podamos volver a tus caminos, podamos volver a tus pisadas, Señor. Seguimos en oración esta noche. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.